su corazón esté muy atento a lo que el Señor nos quiere hablar y que podamos atender la voz de Dios como la voz más importante que nosotros necesitamos en nuestras vidas. No sé cuántos dicen amén, pero siempre trato de enfocarle y decirle que realmente lo que más necesita la iglesia es escuchar la voz de Dios. A una de las cosas que aprendí a acostumbrarme en el Señor fue a eso, a que necesitaba que Dios me hablara, porque sabía y pude entender que si Dios me hablaba me iba a guiar, que si Dios me hablaba me iba a dirigir, que si Dios me hablaba sus palabras iban a ser para mí un cimiento, un baluarte, algo que de verdad cobraba o iba a cobrar mucha fuerza y mucha fortaleza en mí, y que naturalmente si Dios me guiaba, todas las cosas que pasaran iba a confiar en el Señor, que Él tenía todo bajo control. Mira al de al lado y dígale: si haces lo que Dios te dice, quédate siempre tranquilo, porque Dios tendrá el control de todas las cosas. Escuchar la voz de Dios iba a ser un seguro de vida para mí. Escuchar la voz de Dios iba a ser un seguro que me iba a proteger y me iba a guardar. Por ahí hay un dicho que dice que mejor es prevenir que curar, ¿verdad? Y lo que hace Dios cuando te habla o cuando nos habla es prevenirnos. Lo que hace Dios es evitarnos pisar mal. Vivimos sin Dios muchos años. No sé cuántos usted y de qué manera haya vivido sin Dios, pero cada paso que dimos fue un paso muy incorrecto. Cada paso que dimos, bueno, hablando en los desastres que nuestra vida vivió, fueron pasos bastante inacertados. Era como el que tiene mala puntería, que por más de que le den el chance de disparar o de lanzar, nunca conecta el punto claro o el blanco que le están brindando. Así nos pasó en la vida, porque la voz de Dios era una voz completamente lejana a nuestras vidas. A duras penas íbamos por ahí a escuchar y a decir amén, pero de nuestra vida realmente no había una sinceridad para buscar a Dios, y esto provocaba al igual nuestra lejanía del Señor. Santiago dice: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Entonces teníamos que escuchar a alguien que nos dijera y nos enseñara, que nos pastoreara y nos dijera: debes hacer esto y debes andar así con Dios y hablar así con Dios, para que esa relación con Dios nos trajera a nuestras vidas la idea de escucharlo para dar buenos pasos, para que todos los pasos que diéramos fueran pasos de bendición, para que todo lo que hiciéramos nos saliera bien conforme a la santa voluntad de Dios. Entonces llegamos ahora al camino de Dios. No sé cuántos de ustedes estén contentos de ser hijos de Dios, pero al ser hijos de Dios, una de las grandes ventajas que tenemos y nuestro seguro es que si Dios nos está hablando, todo lo que Dios nos diga va a ser para un gran bien de la vida nuestra, que es con lo que tenemos que luchar. Nos toca batallar fuertemente, iglesia, con el alma, con esas peticiones de nuestra alma que quieren y que nos dicen: haz tu voluntad, haz lo que tú quieres, haz lo que tú deseas, y no te pongas a depender de los deseos de otro o de lo que te están diciendo en la iglesia. Yo creo que cuando uno va a un lugar es porque está seguro de ese lugar. Si a uno le dice: mira que en ese restaurante como que le echan carne de gato al almuerzo, pues uno empieza a tener sus dudas. Pero cuando el restaurante, usted conoce los cocineros, porque tal vez la cocinera es su mamá, y usted sabe que le está echando a la comida. Por eso la comida de casa es mejor, más saludable, etcétera. Tú sabes que le estás colocando a tus alimentos. Entonces eso te brinda a ti una seguridad. Creo que si estamos en una iglesia, tenemos que tener la certeza de que vengo ante Dios con
sinceridad, y esa sinceridad la respalda Dios para hablarte. Y que si Dios te habla, quédate tranquilo. Lo que Dios te guía a hacer, Dios tendrá el control de todas las cosas. Muchas veces nos va a parecer que no es lo correcto o que no es lo que yo quiero, pero ahí está nuestra lucha y nuestra batalla de la fe, en donde tenemos que hacer que prime la palabra de Dios, que primero sea la palabra de Dios en nosotros, no las peticiones de nuestra alma, no los deseos de nuestra alma. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si yo permito a mi corazón decidir, entonces me pasará lo que me pasó sin Dios. Caminaré en los caminos de Dios sabiendo que tengo un seguro maravilloso que me libra de todo mal y de todo lo malo, de todo pecado, que me libra de cualquier problema. Pero al estar en el camino del Señor, obedeciendo lo que pide mi alma, me llevará a vivir como cuando estaba sin Dios, lleno de dificultades, de problemas. Y ahí es cuando la gente, estando en los caminos de Dios, la vida no se les arregla. Mi hermano y mi hermana, nosotros no podemos arreglar nuestra vida, es imposible. Nuestro corazón es engañoso, la hermosura es vana, los tiempos pasan, el hombre exterior se desgasta, nosotros nos airamos, envejecemos, estamos llenos de situaciones contrarias. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El escuchar la voz de Dios traerá bendición a tu vida. Y quédate tranquilo, si Dios te dijo algo, tranquilo, que Dios tiene el control de todas las cosas. Mira a alguien que tenga cerca y dígale: si Dios te está hablando, tranquilo, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Alguien puede decir un buen amén aquí con fe? Esa es la certeza con la que Dios me crió, o con la que me sigue criando cada día, en donde sé y estoy seguro que para mí lo más importante tiene que ser oír a Dios. Oír a Dios y saber que Él me está hablando, saber que Él me está dirigiendo, y que a veces esa pisada parece en falso, pero no. Esa es la pisada certera que yo tengo que dar en las decisiones de mi vida. Es la voluntad de Dios sobre mí. Lo tremendo es que cuando empezamos a hacer la voluntad del alma, recuerda el mensaje que Dios nos dio el martes anterior, si estuvo aquí. Nos habló Dios sobre las águilas, la importancia de aquel versículo de Isaías, en donde el Señor dice: mas los que esperan en Jehová, que tendrán nuevas fuerzas. Y nos fortaleció Dios mucho ese día. Bueno, a mí me fortaleció mucho. Pero allí es donde debo aprender, y conforme a lo que Dios nos decía esta semana anterior, era que si nosotros empezamos a darle lugar a todos esos deseos del alma, lo último o lo que nos pasará es que desfalleceremos. Óigalo bien. Y allí es donde perderemos las fuerzas que nosotros hemos logrado tomar de parte de Dios. Mira al de al lado y dígale: que nunca desfallezcas en tus fuerzas espirituales. Alguien que diga amén. Pero esas fuerzas de Dios se pierden cuando yo le estoy dando lugar a todos los deseos de mi alma. Cuando a todo lo que pide la niña. ¿Cuál es la niña? ¿Cuál es la niña? Tu alma. Tu alma. Todo lo que pide la niña se lo doy. Todo lo que pide la princesa se lo doy. Todo lo que pide la reina se lo doy. No, mi alma ya debe entender. Yo debo entender, como se dice por ahí, de pe a pa, de inicio a fin, de principio hasta terminar. Mi alma debe entender que ella no gobierna, que ahora soy hijo de Dios, que ahora me gobierna las sagradas escrituras, y que si hago lo que la Biblia me dice y si sigo la instrucción de Dios, todo me saldrá bien. Dios le dijo a Josué, ahora que tenía un gran reto en su vida de liderar un pueblo tan grande, le dijo: te voy a dar un gran consejo. Meditarás en el libro de la ley, ¿cuándo? De día y de noche. Y esa era una clave para que Josué todo le saliera bien, y el Señor se lo promete: todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Por eso el día que fueron a la batalla y algunos pocos hombres de Israel comenzaron a perder la batalla y empezaron a huir, entonces Josué simplemente ora y dice: ¿qué pasó, Dios? Porque él ya tenía la certeza de que todo le saldría bien.
Y Dios le aclara que había anatema en el pueblo, que había que cortar el pecado para que Dios respaldara al pueblo. ¿Usted quiere que Dios lo respalde? Corte todo pecado de su vida, el que sea, desde las telenovelas. Lo hablo porque a algunas no les parece pecado. Desde las pasiones desordenadas, las iras, las contiendas, los enojos, corte todo pecado. Le aseguro que el cielo se le abre y las bendiciones son grandes para usted. Y todo lo que está esperando el Señor lo derramará sobre su vida. Corte todo pecado de su vida, corte todo pecado. Alguien diga amén, por favor. Entonces se pierden las fuerzas cuando yo complazco a la niña. Cuando yo le digo a la niña, sí, todo lo que pida, reinita, todo lo que pida. ¿Qué quiere la niña? Y todo lo que está pidiendo mi alma, entonces se lo estoy brindando. Todos mis deseos, todos mis anhelos, se los estoy entregando. Entonces pierdo la fuerza que tengo en el Señor. Y no es una idea, usted lo puede ver en muchos ejemplos de quienes usted pueda conocer o haya conocido. Una persona que empieza a darle más lugar y más atención a sí mismo que a lo de Dios, empieza a perder toda la fortaleza espiritual. Ya no es el mismo en la iglesia, ya no es el mismo en su casa, ya no es el mismo espiritual, ya no es la misma llena de Dios que siempre respondía con sabiduría, ya no es la misma mujer que edifica la casa en bendición, no es la misma, no es el mismo hombre con el temor a Jehová, porque empezó a darle lugar al alma, a sus deseos, a sus placeres. Estamos como hijos de Dios para complacer al Padre Celestial. ¿Qué dijo el Padre en el bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere Dios? Complacerse en ti. ¿Qué quieren sus hijos? Complacer al Padre. Todo lo que el Padre diga, a eso diré amén. Pero pastor, pero es que no sé, me siento inseguro, tengo miedo. Es que Dios sí me dijo eso, pero yo no sé qué hacer, qué tal, qué tal. Y nos llenamos de un temor. Hoy le dice Dios a usted, no sé cuántos saben que Dios les está hablando, pero hoy Dios, no sé cuántos saben que Dios les está hablando, pero hoy Dios te dice, si haces mi palabra, tranquilo, todo está bajo mi control. Y si algo está bajo el control de Dios, yo me siento bendecido. Alguien que alabe a Dios de corazón. Alguien que alabe a Dios de corazón. Aleluya. Nos atrevimos a estar en las manos del diablo sin Dios. Ahora no nos vamos a sentir tranquilos estando en las manos de ¿quién? De Dios. Por favor, todo lo que uno tiene, uno debe dárselo a Dios. Sin Dios le dimos los hijos al diablo. Y la niña chiquitica de 3 años hacía cuando sonaba la lambada. Y todo, ay, mira, tomarle una foto. Y cuando revelé el rollo me dan la fotico. Y todos le aplaudían la lambada a la niña. Le entregamos los hijos al diablo y ahí están. Ahora, ¿cómo no entregárselos al Rey de Reyes? Le entregamos la plata al diablo en aguardiente, ron, vicios, cigarrillo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué no dársela a Dios? Que lo que uno le da a Dios, Dios se lo devuelve a uno más y le bendice el resto. Todo lo que esté en las manos de Dios está seguro. Creo que no me oye. Todo lo que esté en las manos de Dios está seguro. Mujeres, lo que Dios les diga, háganlo. Tranquilas, en Dios todo está seguro, en Dios nada se le pierde. Varones, lo que Dios les diga, háganlo. En las manos de Dios todo está seguro. Todo está seguro, uno no pierde nunca en las manos de Dios nada. Nada, uno nunca pierde nada. Al contrario, uno gana. Y sobre las ganancias Dios le multiplica. Uno nunca pierde nada en Dios. La gente lucha en la vida es porque no quiere entregarle a Dios lo que es y lo que tiene. Pero al diablo sí se lo entregó. Le entregaste el cuerpo al diablo. Te lo enfermó, te lo dañó, te lo desajustó. ¿Qué no hizo el diablo? ¿Cómo no entregarle ahora el cuerpo a Cristo Jesús? No tiene que aprender que todo es de Dios y todo es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que salgas de este lugar con nuevas fuerzas de parte de Dios. Toque al de al lado y dígale que recobres nuevas fuerzas.
Dígale a otro más que recobres nuevas fuerzas. Aleluya. Hebreos capítulo número 11, iglesia, versículo. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos lo conocemos, o en el capítulo 11 de Hebreos al menos lo conocemos. En el mundo hay algo que se llama el Salón de la Fama. ¿Quiénes están allí? Los famosos. Los famosos de la historia allí. O el Paseo de la Fama también está. Las manos de famosos de la época. Pero la Biblia también tiene algo parecido, y es el Salón de la Fe. O el camino de la fe, o los hombres de la fe. Bueno, con lo que sea con fe, por ahí atina. Pero Hebreos capítulo 11, escuche bien, comienza diciendo lo que en particular tuvieron los hombres que posteriormente son nombrados allí. Y dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aclara en un grosso, o de una grosa manera, ¿qué es la fe? Con dos palabras sencillas que las hemos evaluado y estudiado aquí ya. Pero de allí empieza una mirar que desde el principio la fe se manifestó, y empieza Dios, o empieza este salón de la fe bíblico, a mencionar desde Abel por su ofrenda, y es contado como un hombre de fe. Están aquí. De allí empieza Dios a mencionar a Enoc, sucesivamente. Bueno, menciona a Noé, menciona a Abraham, menciona a Isaac, Jacob. Empieza una serie de nombres de personas famosas de la Biblia, de personas famosas de las escrituras desde Génesis. Y allí miramos entonces hombres que uno dice: claro, Abel, uy, qué hombre para ofrendar, wow. Noé, creerle a Dios para creer que iba a haber un diluvio, increíble. Y trabajar, qué hombre tan Abraham, creerle a Dios ya siendo viejo, claro, se merece estar allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezas a observar a cada uno de estos hombres con unas características maravillosas. No tenemos nada que decir contrario para decir: a este debería de sacarlo de ahí porque ese no cabe en ese lugar. Cada uno de ellos muestra unas hazañas tremendas, unas hazañas muy poderosas, unas hazañas muy fuertes. Oiga bien, por lo cuales son nombrados como hombres de ¿qué? Hombres de fe. Y repito, aparecen muchos allí. Todos aparecen, muchos mencionados, muchos. A tal punto donde el escritor de Hebreos debe decir: y me faltaría más papel, y me faltaría más libros para hablar de fulano, y empieza a mencionar a otros. Si se hablara de todos esos hombres grandes, pues repito yo también lo que el escritor, haría falta mucho. Pero oiga muy bien lo siguiente: el versículo que vamos a leer va a hablar de una persona que uno tal vez puede decir: ¿por qué aparece allí? ¿Será que tal vez el escritor dijo: pues metámoslo ahí también porque al fin y al cabo fue conocido? Pero es más que eso, porque al mirar el siguiente versículo que le voy a pedir que mire, trataríamos de decir: deberían de esa persona no aparecer en ese salón de la fe, pero aparece. Y lo que quiero que descubra es por qué aparece en este salón de la fe. Estamos en Hebreos 11, le estoy explicando qué había en él, y quiero que me acompañe por favor hasta el versículo número 32. Hebreos 11, 32. Si lo tiene me dice amén, por favor. Dice así el versículo 32: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de quién, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hasta ahí, no más. En este solo versículo aparecen mencionadas unas personas, y habla de Gedeón, gran hombre de Dios; de Barak, gran hombre de Dios;
gran persona de Dios, grandes personajes de Dios, de Jefté, personajes llenos de Dios, de David, wow, cómo no hablar de David, Samuel, y dice, y los profetas. O sea que faltaría mucho para seguir escribiendo, pero si notó, me salté a uno: Sansón. Mira al de al lado y pregúntele: ¿usted sabe quién fue Sansón? ¿Saben quién fue Sansón? ¿Sí? El fortachón de la Biblia. Entonces dice el versículo: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón aparece allí. ¿Por qué le dije al principio esto? O anteriormente más bien. Porque pareciera que si usted conoce las historias bíblicas, como que uno dice: Sansón, bueno, Gedeón, wow, David, pues bueno, sí tuvo sus errorcitos, se arrepintió, qué hombre de Dios, pero lo que hizo David fue grandísimo, tiene que aparecer en ese salón de la fe. Pero uno dice Sansón, y si uno analiza, dice Sansón fue, repito, el fortachón de la Biblia, el hombre fuerte, el hombre que mataba a 1000 hombres en una sola batalla y sin espada, solo con su fuerza. Era el hombre que rompía los lazos, fuerte, rompía lazos de aquella época, los rompía con su fortaleza, con su fuerza que tenía, que Dios le daba al descender el Espíritu Santo de Dios sobre él. No nos como nosotros, que nos amarran con hilo 3 vuelticas y no podemos ya, decimos: suélteme que me talla. No, era un hombre que recibía una fuerza tremenda, que arrancaba la puerta de una ciudad y la cargaba encima. Era un hombre con una fuerza extrema, pero con una fuertísima debilidad en él. Con uno de los llamados más poderosos, profetas muchos, pastores muchísimos, hombres de Dios muchos, príncipes de Israel muchos, jueces varios, pero hombres con fuerza como Sansón, ninguno. Solo él en toda la historia. Ni antes de él, ni después de él, un hombre que Dios usara con fuerza para liberar a su pueblo. Único en su especie, en su raza, único. Pero con una debilidad que lo destruía por completo. Y como que uno mira eso y uno dice: pero es que Sansón detrás de una, y fuera de eso bien impía, y le hablaban los padres y no hacía caso, y después dejaba esa y tomaba otra peor, más impía que la anterior. Y Dios le hablaba, los hombres le hablaban, los padres le hablaban, pero un hombre que no hacía caso. Era un hombre necio, sabio en su propia opinión, imprudente, necio, soberbio, ilegal ante el Señor. Y fuera de eso, descubre su pacto, a quien ya conocemos, Dalila, descubre su pacto de llamamiento, más bien no de santidad, sino de llamamiento con Dios. Porque Dalila en insistencia de insistencia tocó el corazón de él hasta que le dijo: te diré la verdad, yo soy nazareo de nacimiento. Le contó el pacto que solo tendría que estar entre Dios y él. Desnudó su corazón, presentó su más grande debilidad y dijo a Dalila que él era un hombre que tenía un pacto con Dios desde el vientre de su madre, y que Dios lo había hecho nacer era para estos propósitos, y por eso él tenía fuerza. Él tenía su cabellera, que era una señal del pacto. No podía cortar su cabello, porque ese cabello largo representaba que aún seguía en pacto con Dios, que aún seguía sirviéndole a Dios. ¿Están acá? Es como cuando usted tiene un carnet de una empresa. Cuando sale de esa empresa, ya el carnet no le funciona o tiene una fecha de vencimiento. Por si no lo entrega, cualquier cosa, eso caduca. Y toda persona que va a recibirle revisa ese carnet y mira la fecha de vencimiento para decir: pero es que eso está viejo, quiere decir que usted ya no está trabajando en esa empresa. Ese cabello largo de Sansón representaba: aún le sirvo a Dios, aún soy el que él escogió, aún sigo siéndolo. Pero cuando desnuda su corazón completamente, lo que él está haciendo es diciendo al pacto: no más. O sea, estoy haciendo las cosas mal hechas, soy un hipócrita, soy un falso, y la verdad es todo esto ya, esa doble vida pues como que no estaba bien. Y aunque no lo pensó de esa manera, lo que ocurrió fue eso.
Las fuerzas no las perdió porque cada pelo le daba fuerza a él. No, no era el pelo el que le daba la fuerza. Pero al permitir que su cabello fuese cortado, se siente Dios en la posición de decir: ya no tienes el pacto conmigo. Es como que el esposo que siempre anda con la argolla llegara un día a la casa sin argollas y se le para a ella y le dice: ¿dónde está? Y fuera de eso se pone nervioso. Como que esa argolla es para usarla siempre, siempre debe tenerla, pero al quitarla como que... Hablo del sentido que la gente usa, ¿verdad? Para decir: no, yo no tengo compromisos con nadie. Lo que pasa cuando Sansón queda sin su cabellera larga, es como si se rompiera el pacto, en donde Dios dice: significa de que ya no quieres hacer lo que yo te pongo a hacer. Lo que pasó es lo siguiente, y quiero que note muy bien, por favor, lo que Dios quiere decirle hoy. Porque Dios lo trajo a este lugar para que recobrara nuevas fuerzas en Dios. No sé cuán débil esté o cuán fuerte, pero sí creo que todos los días necesitamos más fuerzas del Señor. Mira al que tiene cerca y dígale: que el Señor te dé más fuerzas para hacer su voluntad todos los días. Alguien diga amén. Entonces vemos a un Sansón culpable de su situación. Vemos a un Sansón débil ante las mujeres impías. O sea, poniéndolo a este tiempo, ninguna cristiana le movía al piso. No, él quería era carne, pechuga. ¿Me entiende o no? ¿No me entiende? No, él quería era cosas de la carne, cositas que no eran de Dios. No, él quería eso. Él no quería una mujer temerosa de Dios. No, ese era el gusto de él. Malo porque su alma quería prevalecer en sus deseos. Porque con la primera mujer filistea él le dice a sus padres: esa es la que quiero. Y sus padres dicen: no, se la prohíben. Pero él dice: no, esa es la que quiero y esa es la que voy a tomar. Es lo que le explicaba atrás, para unir el mensaje. Cuando le damos gusto a nuestra alma y a sus placeres, lo que hacemos es ir perdiendo nuestra fortaleza espiritual. Y eso le pasó a Sansón día tras día, mes tras mes. Él le daba gusto ¿a qué? A sus placeres. Él le daba gusto a sus deseos. Él le daba gusto a sus necesidades carnales. Pero la voz de Dios la olvidaba. La voz de Dios desistía de ella. No quería la voz de Dios. Aunque hacía el trabajo para Dios, no sé si lo entendía, tal vez no. Pero aunque lo hacía, no le importaba la voluntad de Dios ni la voz de Dios. A él le interesaba era suplir sus gustos, suplir el deseo de su alma, suplir. Y cuando le sacaban el enojo, entonces arremetía con maldades contra los demás, el pueblo que oprimía a su nación. Era un hombre que no tenía un dominio propio. Era un hombre basado en siempre satisfacer sus placeres y sus deseos. Y tenía que siempre hacer lo que él quería hacer y lo que le gustaba hacer. Por eso aquí abro unos paréntesis. La Biblia dice que tenemos autoridades y que todos debemos estar sujetos a ellas. Porque cuando uno tiene autoridades, uno es como Sansón. Uno se desboca a hacer lo que uno quiere. Y entonces va y quiere pelear con el vecino. Y entonces la esposa le dice: mi amor, piensa, tranquilízate, tómate un vaso de agua. ¿Qué cuento de vaso de agua? Y lo tira por allá. Y ese vecino me las paga y va y se mete en un problema con esa familia. No, porque él quiere hacer lo que siempre quiere. Él no escucha consejos, él no oye la voluntad de Dios. Él no tiene el seguro que tiene un hijo de Dios. ¿Sabe de cuántas nos ha librado el Señor por nosotros depender de Él? De muchas. ¿Sabe de cuántas nos ha salvado Dios? De muchas. Porque decimos: no, Dios me dijo que no le dijera. No, Dios me dijo que hiciera. No, Dios me dijo, el Señor me habló y me dijo que no me metiera en eso. El Señor me dijo que tuviera prudencia. El Señor me habló y me dijo que desacelerara. El Señor me habló y me dijo. De muchas nos ha librado Dios si hemos obedecido su voz. Pero a Sansón no le importaba. Sansón daba lugar
a los placeres de su alma, y eso lo debilitó espiritualmente, a tal punto que lo perdió todo. Yo creo que usted está aquí porque quiere seguir los caminos de Dios, porque usted quiere ser salvo, porque usted no quiere que nadie arrebate su corona, ni nadie le quite su lugar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Así que si hay algo que nos ayuda a permanecer firmes, es aprender a decir gracias al Todopoderoso, porque su voz trae paz, alivio y bendición a nuestras vidas. Su palabra nos fortalece. Vaya a Jueces, por favor, capítulo 16. Desde el versículo 23 lea conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Deténgase allí. Pero resulta que Sansón, como le contaba, llegó el momento donde le descubrió todo su corazón y su secreto a Dalila, el más íntimo de su vida, el más privado y el más perfecto. Vinieron los filisteos, él mientras dormía le cortaron el cabello. Dalila grita: Sansón, los filisteos, y lo que hace Sansón es decir: esta vez volveré a salir librado como las otras veces. Pero en esta ocasión sus fuerzas no eran las mismas. Escuché muy bien, las fuerzas de Sansón ya no eran iguales. Ahora era un hombre común y corriente, normal. A duras penas con uno hacía fuerza, pero era un ejército para prenderlo, y lo prendieron. Entonces en aquellos días hicieron una gran fiesta y dijeron: vamos a alegrarnos, o sea, vamos a emborracharnos. Traigan a Sansón y lo vamos a coger aquí de payasito de fiesta. Lo primero que hicieron con Sansón fue quitarle los ojos. Cuando lo prenden, lo primero es quitémosle los ojos, porque él, viéndonos, de pronto cobra fuerzas y nos acaba. Y le sacan los ojos sin anestesia. ¿Cuánto debe doler eso? Pero le arrancan sus ojos. Sáquenle el otro. Lo amarran y lo meten allá a un cepo, por allá lo ponen. Pero llegó el día de esta gran fiesta, oiga muy bien, versículo 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Primero, una gran mentira. Y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió ¿de qué? ¿Sirvió de qué? De juguete. Antes Sansón, ¿qué era? El terror, el pánico. Ahora era ¿qué? Increíble. Empiece a notar, de ser el hombre fuerte y temible a ser ahora un juguete. Usted tuvo juguetes, ¿no? O al menos un tarro pateaba. Pero ¿cómo trata uno los juguetes? Como uno quiere. Salta. Ay. Y uno trata el juguete así. Ahora eso era Sansón. Cuando la gente decía Sansón, cuando los soldados decían es Sansón, todos se atemorizaban porque sabían que si les hacía así, los noqueaba. Era un hombre muy fuerte que todos temían. Así como muchas personas en Cristo Jesús llegan a ser, no, muy fuertes. Así como muchos cristianos llegan a ser de ayuno, de oración, de pasión, de entrega, de esos que no se dejan dominar por lo que la gente dice ni por el que dirán. Ellos dicen: Dios me habló y lo hago y punto. Se levante el que quiera levantarse, eso no me interesa. A mí me importa hacer la voluntad de Dios. Y siempre que hacía la voluntad de Dios, Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Era un hombre bendecido, era una mujer prosperada. Todo lo que hacía era una bendición. Nadie podía decir algo contrario, aunque le decían tal vez fanática, exagerada. La gente tenía que admitir que Dios estaba con esa persona. Eran personas fuertes espiritualmente. No se dejaban doblar por la adversidad, no le lloraban al problema,
Si el problema no decaía, ellos tampoco. Ellos tenían claro que primero caen sus enemigos que caer él. Eso es una persona fuerte. El que dice: a mí nada me va a derribar, a mí nada me va a tumbar, no hay crítica, no hay nada que se levante contra mí que me pueda vencer. Y se le vienen pruebas encima familiares, se le vienen pruebas emocionales, se le vienen pruebas en la misma iglesia, se le vienen pruebas económicas. Nada lo tumbó a él. Él estaba firme. ¿Cómo va, hermano? Bien, pastor, luchando, pero yo sé que la victoria me la va a dar Cristo Jesús. Él mantenía siempre declarando palabras de fe, palabras de poder, palabras de bendición, palabras ungidas. Dios lo respaldaba, salía adelante, contaba testimonios. El poder de Dios estaba sobre él. Los demonios le huían. Ya era conocido en el mundo espiritual, era fuerte. Su nombre había ganado renombre en el mundo espiritual. Él era fuerte. Eso era Sansón para los filisteos, y eso eran muchos cristianos espiritualmente antes. Oraban por enfermos, se sanaban. Respaldaba a Dios sus palabras, profetizaba y lo que decía se cumplía. Había poder de Dios en ellos. Servían a Dios, eran fuertes, eran valientes. Dios les dio discernimiento. Lo que oraban era así, y lo que decretaban, eso se daba. Eran fuertes. Les gustaba ayunar, les gustaba congregarse. Primero era Dios que por encima de todas las cosas. Eran fuertes. Sansón lo era. Pero Sansón empezó a dar lugar a los deseos de su alma, y empezó a alcahuetearle a la niña todo lo que pedía. Entonces algunos cristianos empezaron a hacer lo mismo, a darle lugar a su alma, a su carne. Y la carne les pidió por aquí, le dieron. La carne les pidió por allá y le dieron un poquito. Pero de poquito en poquito se logra una gran cosecha. De poquito en poquito usted logra alcanzar grandes cosas. Y de poquito en poquito el alma logra obtener lo que más quiere ella: el primer lugar del corazón. Qué pena, pero ese lugar solo le debe pertenecer a Cristo Jesús. Y Sansón demostró que ya Dios no era primero cuando le dijo a Dalila su máximo pacto con el Dios del cielo. El que prometía que iba a orar y oraba, prometía que iba a interceder, intercedía, prometía que iba a empezar a levantarse más temprano y empezó a hacerlo, pero después ya no. Cuando uno empieza a dejar las cosas de Dios, sencillamente hay una respuesta, y es: no estoy fuerte como antes, me he debilitado. Si usted está fuerte, le pido que no pierda la fuerza, porque recuperarla no es muy fácil. Si siente que las está perdiendo, deténgase. Y ya entendió que no hay que darle gusto a la niña, no hay que darle gusto a la carne, hay que seguir siendo espirituales. Eso nos va a traer problemas. Ser de Dios es un seguro, pero andar en la carne trae solo problemas. ¿Están aquí? Sigue diciendo la escritura, Jueces 16, versículo número 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué pudo haber sentido Sansón al ver lo grande y poderoso que había sido y cómo Dios lo respaldaba? Dios no dejaba que tocaran un pelo de Sansón. Dios no dejaba que el enemigo le hiciera daño. Y es lo que le he predicado esta semana: el diablo a usted no le puede hacer daño. He dicho lo que la Biblia dice: el diablo no le puede hacer a usted daño. El daño se lo hace uno mismo. ¿Quién dañó a Sansón? ¿Los filisteos? ¿Lo hirieron? ¿Lo cortaron algún día? Ni eso. Él mismo, por darle lugar ¿a quién? ¿A quién? Al alma, a la carne, a sus placeres, a sus deseos. El diablo empieza a hacerle daño a uno es por eso, porque uno mismo lo invita, uno mismo le manda una invitación al infierno y le dice: vení, métete a mi hogar, llenando la casa de pleitos y discusiones, haciendo que la mujer siga siendo esa deliberada, esa mujer que no se sujeta,
Usted le está enviando una carta de invitación al diablo, mujer, cuando es así. Varón, cuando usted no es responsable, cuando usted no está lleno de Dios, cuando usted no es el hombre de Dios de la casa, usted le está diciendo al diablo: bienvenido a la casa, etcétera. Así es todo. El diablo no puede hacernos daño, entienda. La sangre de Cristo nos cubre, porque los pecados fueron lavados por ella. Preciosa sangre de Cristo Jesús en la cruz. Cuando Él te ve, recuerda la cruz en donde Él fue derrotado y vencido. Él no te puede tocar. Por eso envía sus maquinaciones, que lo hablamos esta semana, para que usted le diga, para que usted diga: eso no es malo, eso no es malo, y empiece a ceder distancias que ya usted tenía marcadas y límites con el enemigo. Una relacioncita, eso no es malo, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. No, es que eso fue una peleita, pero ya pasó. Y empezamos a ceder espacios. Sansón lo hizo y terminó perdiéndolo todo. Ahora era un juguete, no servía para nada más Sansón. Todos se burlaban de él. Imagínate las palabras que decían de él. No sé si me está entendiendo. Se está poniendo en ese lugar. Increíble haber tenido tanto y ahora no tener nada. Sigue diciendo la Biblia, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, de todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como ¿cuántas? Como 3,000 hombres y mujeres. Wow. Y estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Qué hizo Sansón? Clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, presten mucha atención, que este es el final. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Y la iglesia dice: amén. Así terminó la vida de Sansón, ciego, pero en un momento pide, en medio del escarnio y de la vida de juego que tenían con él, y pone sus 2 manos sobre las principales columnas y oró a Dios y le pidió que por una vez le volviera ¿a qué? ¿A qué? A fortalecer. Y empezó a hacer fuerza sobre las columnas y las rompió. Y toda la casa estaba apoyada sobre esas principales columnas, y todas se cayeron. Se cayeron las principales, las demás no resistieron, también cayeron. Y todo el segundo piso cayó sobre los que estaban en el primer piso. Todos murieron. Miles de personas muertas ese día. No tembló. Dios le devolvió por un momento las fuerzas a Sansón, así como Dios se las quiere devolver a toda su iglesia. Yo le daría un mejor aplauso.
Sansón no solo perdió su fuerza, sino que decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios y olvidarse del llamado que tenía. O sea, hay una de las cosas que me pone a mí a pensar muchas veces, y más cuando tal vez no he sido muy obediente para el Señor, es pensar en el llamado que Él me hizo. Es pensar que Él me llamó desde el vientre de mi madre para hacer algo para su gloria. Hace unos 2 días atrás veía una foto de un pastor que dijo: esto era 30 años atrás cuando yo quería hacer algo para Dios. Y esas palabras me cautivaron. Quería hacer algo para Dios. Y dijo: grabé un cassette, grabé unas canciones para Dios. Y dijo: aunque medio cantaba, ahí las grabé porque algo quería hacer para Dios. Terminó convirtiéndose en un conferencista y posterior a ello en un gran hombre de Dios, un pastor. No, ya no canta, ya no graba, pero quería hacer algo para Dios. Y me puso a meditar mucho eso. Y vuelvo a orar y a pedirle a Dios: Señor, no permitas que nada ocurra que me impida seguir haciendo algo para ti, que no es mucho lo que hago, es más, es demasiado poco. Pero Señor, que cada cosa que me mandes a hacer, yo siempre pueda decir: cuenta conmigo, heme aquí. Yo no quiero que en vano haya sido que hace 17 años le dije a Dios: heme aquí, y que haya sido una mentira para que después le dé mi vida a los deseos y a los placeres de mi alma, que sé, y ahora usted también sabe, que son los que nos quitan la fuerza que Dios nos dio. Sansón comenzó por allí. Sansón no solamente perdió su fuerza, repito, sino que olvidó el llamado que Dios le había hecho. Pero hubo una característica en lo que leíamos, y fue que cuando fue puesto en las columnas por petición de él al muchacho, al guía, estaba sin vista, recuerde, lo que hizo fue volver en comunión con Dios. ¿Qué hizo Sansón? Cuando se puso en las columnas, oró a Dios y le dijo: Señor Jehová. ¿Qué le dijo? Recuerda aquel versículo de Jesús que nos dice: ¿por qué me llaman Señor si no están haciendo lo que yo les mando o lo que yo les digo? Usted no le diga Señor a Jesús si usted no quiere ser obediente. Yo le diré Señor cuando quiero obedecerle. Él mismo lo dijo. Ahora Sansón dice una oración clave. Él dice Señor Jehová. O sea, vuelvo en amistad contigo. Tú eres mi Señor. Y yo te lo dije hace unos años, por eso te serví y por eso maté filisteos, porque eras mi Señor. Pero dejé de servirte a ti y empecé a servir a mi carne. Empecé a servir a mi voluntad y a las mujeres. Pero ahora quiero decirte, quiero volverte. Dígalo otra vez. Quiero volverte a servir. Por eso te digo, Señor Jehová. Cuando Dios le... Aleluya. Aleluya. Cuando Dios oye esa oración, que su gran siervo le está volviendo a decir, Señor, o sea que me quiere servir, Señor Jehová, solo esta vez fortaléceme. En esos momentos donde usted se siente débil, ¿qué debe decirle? Señor, solo fortaléceme. En esos momentos donde la fuerza no es mucha, ¿qué debo decir? Señor, fortaléceme. No quiero irme al mundo, no quiero fallarte, yo no quiero pecar. Solo por favor fortaléceme, porque no quiero hacer lo que no es. ¿Y sabe por qué Sansón pudo volver en comunión con Dios y volver a decir Señor? Porque Dios, a través de su desobediencia, le quitó sus distracciones. Dios le quitó a Sansón sus distracciones.
¿Cuántas cosas nos distraen y nos evitan ser fuertes? No, pastor, mucho trabajo. Hablo en persona propia, ¿verdad? No, pastor, los niños. No, pastor, llegó muy cansado del trabajo para ir al culto. No, pastor, es que el domingo es el único día que descanso y pues para madrugar también el domingo. Y estamos sacando una serie de excusas invalederas ante Dios. Porque ¿quién dijo que Dios quería hijos debiluchos? Dios a sus hijos les dice: esfuércense y sean valientes. Hermano, por favor, si usted está cansado del trabajo, no venga a la iglesia. Haga el favor y respete el cuerpo. Dios le dijo eso a Josué. A un Moisés ya viejito, tenía que levantar ¿qué? Y Dios no dijo: tranquilo Cucho, baje las manos que con que ore es suficiente. No. A Dios no le gusta que sus hijos no sean esforzados. O dígame si a usted le gusta ver a sus hijos haciendo pereza. Dígame. Haga locha, no haga nada. No barra, no trapee. No, ¿cómo se le ocurre? Daña el manicure. No, a ver, a coger la escoba. No, señor, aquí perezosos en la casa no hay. Y usted pone a todo el mundo a marchar. Hey. Bueno, es un verdadero papá, una verdadera mamá, pues, al menos. Dios no tiene hijos así. Los hijos de Dios deben ser esforzados y valientes. Por eso le digo, son excusas invalederas. Eso en el juicio de Dios no le sirve. Búsquese otra, hermano. Eso no le va a funcionar ante Dios. Y míreme, eso no le va a funcionar ante Dios. Señor, usted sabía que llegaba cansadito. Señor, tú sabías que no. Yo los mandé a ser esforzados. Lo que pasa es que tomamos la Biblia, oiga bien, tomamos la Biblia como opción. Sí, Dios no te obliga, pero lo que yo encuentro en la Biblia son ordenanzas, mandamientos, decretos y estatutos a cumplir. ¿Cuántas veces uno está cansado? Pues toca hacerle, hermano. Fatigados, hay que hacerlo. Yo no le estoy diciendo que descansar es un pecado. Le estoy diciendo, fallamos ante Dios si nos excusamos de no hacer su voluntad porque estamos cansados. No le estoy diciendo que no descanse, porque aún Dios nos dice: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Esa fue la orden. No, hay que descansar, pero que el descanso, que los hijos, que todos esos pretextos que decimos no sean inconveniente para uno hacer la voluntad de Dios. No, eso no sirve ante el Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Para que oremos. Dios le quitó a Sansón sus distracciones que no lo dejaban ser fuerte. ¿Por qué volvieron las fuerzas a Sansón? Porque Dios volvió a él. ¿Y por qué Dios volvió a él? Porque él volvió a Dios. ¿Y por qué antes no había vuelto a Dios? Porque tenía distracciones. Y se las menciono. Dios le quitó sus ojos. Sansón, lo que te hizo perder tu fuerza y tu comunión conmigo fueron tus ojos. Claro, Sansón andaba así. Como la presa. Lo primero que hacen los filisteos es quitarle los ojos, por donde entraba su máxima debilidad. Dios le quitó las mujeres, su distracción. Piense cuáles son sus distracciones. Piense qué es lo que a usted le está robando su comunión con Dios, y que por ende el resultado es vivir sin fuerzas espirituales. No, el pastor me criticó, yo no vuelvo por allá. No, el pastor me dijo, es que también me metes en todo. No, que es que... Pero todo eso es sencillamente resultado de una vida débil. No, que es que me regañaron. No, que es que el pastor no me deja que... Me pongo en primera instancia. Pero en otros casos es: mi mamá me dijo que es que también la cucha cavernaria esa que no entiende. Es que mi papá dijo, no, que el profe ve, no, ¿qué pasa con el profesor? Todo se revela a las autoridades. Síntoma que estoy débil. Y creo que Dios te trajo aquí para hacer algo que hizo con Sansón: volverle sus fuerzas.
Dios le quitó a Sansón sus ojos. Dios le quitó a Sansón las mujeres. ¿Ya de quién se iba a enamorar? Calvo, flaco y sin ojos, y sin fuerza, que era su atractivo. Y le quitó la libertad. Sansón caminaba por donde quería a la hora que fuera. El que me atraviese a robarme pierde el año. Dios le quitó 3 cosas indispensables a Sansón, que eran lo que lo distraía y le hizo perder su fuerza. Perdóneme ser sincero, pero estoy puesto para hablarle de parte de Dios. No se excuse. Simplemente pida misericordia y dígale: Dios, ¿qué debo de hacer y cómo? Solo dime qué y cómo, porque no quiero presentarte estas excusas que Sansón tenía y entonces tú decidiste quitárselas. Espero me esté entendiendo, porque escuche bien lo siguiente: Sansón, sin fuerzas para liberarse, y lo cuarto, le quitó la fuerza. Si Dios no le quita la fuerza, él se hubiera liberado y hubiera salido ¿a qué? ¿A qué? A hacer lo mismo. Sale a hacer lo mismo. Pero su arrepentimiento sincero, porque lo tuvo allí cuando fue tratado como un juguete, hizo que restaurara su comunión con Dios. Y es la única manera para que Dios nos vuelva las fuerzas. Pero ¿sabe Dios para qué le dio fuerzas a Sansón? Para que le sirviera. Dios le dio nuevamente las fuerzas a Sansón, no para otra cosa, sino para que le sirviera. Él no buscó fuerzas para enamorar otra vez las muchachas. Él pidió fuerzas para volver a servir a Dios. Que Dios te dé fuerzas para que le sirvas. Ponte sobre tus pies. Levanta bien en alto tus manos. Soltemos esos pretextos ya. Escríbenos a juventudenavivamiento@yahoo.es.